¿Qué tal? ¿Cómo vamos? El objetivo del día de hoy es resolver un circuito resistivo mixto y vamos a seguir un modelo de solución que ya hemos probado varias veces. ¿Por qué? Porque ayuda a desarrollar la disciplina, la claridad en las operaciones y el orden. Bueno, así es como lo vamos a hacer. Empezamos. Fíjate, voy a usar un modelo de solución que me va a permitir seguir un orden muy estricto, pero más que estricto, muy fácil, muy sencillo y me evita errores. Primero, consideraciones. Segundo, procedimiento y tercero, el desarrollo. En las consideraciones yo voy a escribir todo lo que voy a usar. Voy a apuntar todo lo que recuerdo que debo utilizar. Es algo así como agarrar todas las herramientas que voy a utilizar para hacer un trabajo, ponerlo sobre la mesa. Procedimiento. Escribo cómo lo voy a resolver. Esto es como tomar las herramientas y ponerlas en el orden en que las voy a ir utilizando. Ese es el procedimiento, importantísimo. Me permite hacer la planeación de cómo lo voy a hacer y el procedimiento lo puedo revisar a ver si realmente me va a funcionar. Finalmente, el desarrollo. Bueno, pues aplico las fórmulas que escribí en el procedimiento. Esto es, tomo herramienta por herramienta y la empiezo a utilizar. Así es que vamos a continuar. Vamos a resolver ahora un circuito mixto. Fíjate, aquí en este caso sabemos que la resistencia R2 y la R3 están en paralelo y lo primero que tú dirías es tienen el mismo voltaje. Sí, señor, pero no el de la fuente. Fíjate bien, el paralelo tiene un voltaje diferente a la fuente. ¿Por qué? Porque tiene a R1 en serie. ¿Qué te piden? Calcular el valor de las corrientes I, la I1, la I2 y la I3, usando la ley de Ohm. Fíjate bien, la I1 la pintamos, que es la que va a pasar por arriba o por R1. Y después la I decimos que es la que sale al final. Debes tomarlo en cuenta. Bien, vamos a ver cuáles son las consideraciones. Se trata de un circuito mixto. Dos resistencias en paralelo con una resistencia en serie. Una sola fuente de alimentación de 12 volts. I1 es igual a I, según el diagrama. Y eso es muy importante, que aprendas, que te des cuenta cómo está el circuito para que lo puedas analizar. Esa es la parte importante, conocer el análisis de los circuitos, lograr el análisis de los circuitos. Bien, I1 es igual a la I, según el diagrama. Continuamos. Para los resistores 2 y 3 se siguen las reglas de los resistores en paralelo, como lo acabamos de hacer. Se siguen las mismas reglas para los resistores en serie, considerando que el paralelo de R2 con R3 se convierte en R2 paralelo con R3, que quedará en serie, por supuesto, con R1. Bien, vamos con el procedimiento. El procedimiento en este caso es como si estuviera yo haciendo la programación en una computadora. ¿Qué es lo que tiene que hacer la computadora? Dicho de otra manera, es como si yo le pidiera a alguien que hiciera algún trabajo, entonces le tengo que decir qué es lo que debe hacer y darle las fórmulas, diría yo, las herramientas, y en qué orden las debe ir utilizando. Bueno, entonces se calcula primero el paralelo R2-R3. R2-R3 en paralelo es igual a R2 por R3 sobre la suma de ambos resistores. Segundo, se obtiene la resistencia total, que es la suma de R1 con el paralelo R2-R3. Ahí está, RT es igual a R1 más R2 paralelo con R3. Tercero, se saca la corriente del circuito equivalente. Esto es, la I es igual al voltaje de la fuente sobre la resistencia total.
que por cierto es la corriente 1. 4. Ver el divisor de voltaje entre R1 y el R23 para conocer el voltaje de R23. Bueno, el voltaje R23 o el voltaje del paralelo es igual al voltaje 1, que es el de la fuente, por el resistor que nos interesa. En este caso es el paralelo R23, sobre la suma de los dos resistores involucrados. Uno se llama R1 y el otro se llama paralelo R23. Bueno, y de ahí vamos a deducir cuál es la I2. Pues es muy sencillo. El voltaje de la R2, R3, que es el paralelo, sobre la R2. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la corriente de I3? Bueno, va a ser el voltaje R2, R3 de ese paralelo sobre la resistencia 3. Quiero decir y recordar que lo que nos pidieron es calcular los valores de las corrientes, la I, la I1, la I2 y la I3, usando la ley de Ohm. Ya con este procedimiento ya acabamos. Continuamos. Bueno, aquí tenemos el primer circuito equivalente, donde va a ser R1 en serie con lo que era el paralelo, que para mí se llama ahora R23. Y finalmente vamos a tener otro circuito equivalente, que es la resistencia total, que ya lo escribimos atrás en fórmulas. Vamos sobre el desarrollo. El desarrollo es muy sencillo. Simplemente vamos a aplicar las fórmulas. El paralelo de R2, R3, haciendo todas las operaciones y poniendo los valores que nos interesan, nos va a dar exactamente cuál es el paralelo R23, que son 25.55 ohms. Y así vamos a calcular cuál es la resistencia total, que es la suma de esos dos resistores que ahora tenemos, que son el de 82 ohms más lo que vendría siendo el paralelo. Bueno, esto nos va a dar 107.55 ohms. Esa es la resistencia total. Bueno, pues ahora aplico la tercera fórmula. La I es igual al voltaje 1 sobre la resistencia total. Ahí están ya. Simplemente hago las operaciones y me dice que son 111.6 miliamperes, que son iguales a la I y, por cierto, a la I1. Entonces, fíjate, ya tengo dos resultados, la I y la I1. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Pues buscar la I2 y la I3, y para ello primero calculo el voltaje en R23 y va a ser igual, ahí dice 4, va a ser igual al voltaje 1, el de la fuente, por el resistor 2.3 sobre el R23, es el que me interesa, sobre el R1 más el paralelo R23, que ya tenemos, ya tengo todos los valores. Bueno, ese es el voltaje. El voltaje, que es el voltaje de R2 y de R3, es 2.85 volts. Bueno, ahora voy a calcular la corriente. La corriente va a ser la del paralelo, que es igual para las dos, sobre R2 y me da 60.6 miliamperes. Ese es I2. Y para la I3 va a ser el voltaje R2, R3 de ese paralelo sobre R3. Total, 50.9 miliamperes. Ese es I3. Ahora lo que yo voy a hacer es comprobar en el punto 6. Bueno, la I, que valía 11.6 miliamperes, debe ser igual a 60.6 miliamperes más 50.9 miliamperes. Lo cual, como no utilizo todas las decimales, para mí es correcto este resultado. Continuamos. Bueno, ya sabemos que la práctica hace al maestro. ¿Cómo es eso? Pues sí, que entre más ejercicios hagas,
que entre más realices circuitos equivalentes, mejor te va a ir. Primero te los vas a aprender, vas a conocer el procedimiento que debes de seguir, pero lo más importante es que lo vas a entender, te lo vas a llevar a tu casa. Va a ser una ganancia en conocimientos. Bueno, pues invéntate unos circuitos eléctricos mixtos con 3 resistores en serie y que tenga 2 resistores en paralelo para que encuentres el circuito equivalente. ¿Qué te parece? Hazlo. Sale a hacer ejercicios. Quien gana aquí eres tú. Por favor, voy a necesitar que de alguna manera me los muestres. Oye, al final de esta clase, ¿qué te llevas a casa? ¿Qué es lo que ganaste hoy? ¿Cómo te fue? ¿Sirvió de algo?